Sombras de la frontera. Capítulo 1. La ruta prohibida. El sol caía como plomo sobre el desierto de Sonora. El calor levantaba espejismos en el asfalto y el aire quemaba en los pulmones. Alejandro Ramírez estaba agachado bajo la sombra rota de un taller mecánico, con las manos negras de grasa y la frente perlada de sudor. Su vida era sencilla, pero cada día se hacía más pesada. Su madre enferma necesitaba medicinas, las cuentas se acumulaban y los clientes apenas dejaban lo suficiente para sobrevivir. Ese mediodía, escuchó el rugido de una troca que levantaba polvo a lo lejos. Reconoció el motor antes de ver el vehículo. Era su primo Iván. Iván bajó de la camioneta con su eterna sonrisa de chico malo, cadenas brillando al sol y los ojos inquietos, siempre buscando algo más. ¿Listo para dejar de ser pobre, primo?, dijo, dándole una palmada fuerte en la espalda. «Ya vienes con tus cosas», contestó Alejandro, sin mirarlo. «No, en serio. Tengo un trabajo grande. Rápido, fácil, y deja lana de verdad». «Trabajo ya tengo, Iván». «¿Trabajo?», rió con desprecio. «Aquí, arreglando motores viejos por 2,000 pesos al mes». «No manches. Lo que yo te digo es otra cosa. Una vuelta a la frontera y ya». Alejandro lo miró con desconfianza. Sabía que Iván andaba metido en negocios turbios. «¿Qué hay que llevar?», preguntó al fin. Iván bajó la voz, mirando alrededor. «Nada que no pase diario. Unas cajas, unas cositas. Pero escucha, Ale, la paga es suficiente para comprarle las medicinas a tu jefita y arreglar este taller que se está cayendo». El corazón de Alejandro se apretó. Su madre era lo único que lo mantenía de pie. Esa noche, tras horas de indecisión, aceptó. El viaje comenzó al amanecer. Alejandro manejaba un viejo camión de carga, mientras Iván fumaba en silencio. El viento del desierto entraba por las ventanas abiertas. «¿Qué llevamos exactamente?», preguntó Alejandro, con las manos tensas en el volante. Iván soltó una carcajada. «Mejor no preguntes, primo. Así duermes más tranquilo». Pero cuando Alejandro vio a dos hombres armados colocando paquetes envueltos en cinta negra dentro de un compartimento oculto bajo la plataforma, entendió todo: drogas, armas y algo más. Alcanzó a ver maletas con ropa y botellas de agua. «¿Personas? ¿También gente?», murmuró horrorizado. Iván lo miró fijo. «Mira, Ale, no es momento de hacerse el santo. Tú y yo sabemos que sin esto, tu madre no aguanta otro mes». Alejandro apretó los dientes, tragándose la rabia. La carretera era un río interminable de polvo y calor. Todo parecía tranquilo hasta que unas luces aparecieron en el retrovisor. Dos camionetas negras se acercaban rápido. «Son ellos», gritó Iván. «Acelera, cabrón». Los motores rugieron. Alejandro pisó el acelerador. El camión vibraba como si fuera a desarmarse. De pronto, los disparos retumbaron en el aire. El vidrio lateral se hizo trizas. Alejandro bajó la cabeza instintivamente. «Maneja derecho». Iván sacó una pistola y respondió con balas que se perdieron en la polvareda. El corazón de Alejandro golpeaba en su pecho como un tambor. El camión zigzagueaba en la carretera. Una de las camionetas rivales se emparejó al lado. Vio a un hombre encapuchado apuntándoles con un rifle. «¡Iván!», gritó. Una ráfaga destrozó el espejo retrovisor. Alejandro, sin pensarlo, giró bruscamente el volante y embistió la camioneta enemiga. El impacto levantó chispas metálicas y el vehículo rival derrapó hasta volcarse en la arena. La otra camioneta frenó en seco y desapareció levantando una nube de polvo. El silencio que quedó fue más aterrador que los disparos. Alejandro, con las manos temblorosas en el volante, apenas podía respirar. «¿Qué chingados hicimos, Iván?». «Sobrevivir, primo. Eso hicimos». El camión siguió avanzando bajo el sol abrasador. Alejandro sabía que ese camino no tenía regreso. Había cruzado una línea invisible. Esa noche, en la soledad del desierto, comprendió que la frontera no era solo una raya en el mapa. Era la entrada a un mundo de sombras, del que quizás nunca podría salir. Gancho al próximo capítulo. En la oscuridad, un hombre los observaba a través de unos binoculares, hablando por radio. Los nuevos ya cayeron en la red del jaguar. Vamos a ver qué tanto aguantan. Capítulo 2. El precio del silencio. La madrugada en Nogales olía a polvo y a miedo. El camión que Alejandro e Iván conducían se detuvo frente a una bodega silenciosa, custodiada por hombres armados con rifles y chalecos negros. Al abrir las puertas del compartimento secreto, Alejandro vio cómo sacaban los paquetes de droga y armas, y después bajaron a 3 personas,
migrantes exhaustos, con las muñecas amarradas y los ojos llenos de terror. Alejandro tragó saliva. Ese no era el trabajo rápido que Iván le había prometido. Un silencio pesado llenó la bodega hasta que apareció el jaguar. Vestía de negro, con botas brillantes y un puro encendido entre los dedos. Sus ojos, oscuros y calculadores, se clavaron en Alejandro como cuchillas. ¿Y tú eres el nuevo?, preguntó, exhalando humo. Yo solo vine a ayudar a mi primo. Aquí nadie solo ayuda. O estás conmigo, o estás contra mí. El jaguar se acercó, tan cerca que Alejandro pudo oler el humo mezclado con el perfume caro. Tu madre vive cerca del río, ¿no?, dijo en voz baja. Alejandro lo miró sorprendido. ¿Cómo sabe eso? El jaguar sonrió con frialdad. Sé todo lo que necesito. Y si quieres que ella siga viva, trabajarás para mí. Iván intervino con nerviosismo. Jefe, él es de confianza, es mi sangre. La sangre se prueba con silencio, contestó el jaguar, apartándose. Y el silencio tiene precio. Esa misma mañana, Camila Torres, periodista independiente de la Ciudad de México, recibía un mensaje en su teléfono. Mujeres y niños fueron abandonados en un tráiler en el desierto. No es la primera vez. El responsable se hace llamar Jaguar. Camila abrió su libreta y escribió: Ruta de contrabando, Nogales. Sabía que esa pista podía costarle la vida, pero también que era la historia que podía cambiarlo todo. Si voy a destapar a este cabrón, necesito estar allá, murmuró, mientras guardaba su cámara y su grabadora. Esa noche, Alejandro llegó a casa exhausto. Su madre lo esperaba sentada en un sillón desgastado, con una manta sobre las piernas. ¿Por qué llegas tan tarde, mijo?, preguntó con voz débil. Trabajo, ama, cosas del taller. Ella lo miró con ternura, sin creer del todo. Prométeme que no te vas a meter en problemas. Alejandro le tomó la mano, intentando sonreír. Te lo prometo. Pero esa promesa ya estaba rota. Un par de días después, Alejandro volvió al taller. El eco de lo vivido no lo dejaba en paz. Iván apareció con una bolsa llena de billetes. ¿Ya viste, primo? Así de fácil se gana. Alejandro lo miró con rabia. ¿Fácil? Casi nos matan, Iván. Había gente en ese camión, personas como nosotros. Iván chasqueó la lengua. Mira, Ale, la frontera siempre ha sido así. Los que no la cruzan con billetes, la cruzan en bolsas negras. Tú decides de qué lado quieres estar. Esa misma tarde, Camila llegó a Nogales. Caminó por las calles polvorientas, tomando fotos discretas, casas humildes, murales descoloridos, camionetas polarizadas. Sentía que alguien la observaba, pero siguió adelante. En un bar oscuro del centro, escuchó a dos hombres hablar en voz baja. Dicen que el jaguar ya reclutó sangre nueva. Sí, un morro que maneja camiones. Ramírez, creo. El nombre quedó grabado en la mente de Camila. Alejandro, mientras tanto, se acostaba en su cama sin poder dormir. El eco de los disparos, las miradas de los migrantes y las palabras del jaguar lo atormentaban. Cerró los ojos y soñó con fuego. Su madre gritaba desde el otro lado de una alambrada, y una mujer desconocida le tendía la mano entre llamas. Despertó empapado en sudor. Sabía que, en silencio, había vendido su alma. Gancho al próximo capítulo. Capítulo 3. En la penumbra de la bodega, el jaguar ordena con voz dura. Quiero que el nuevo muchacho demuestre de qué está hecho. Y si falla, su madre pagará el precio. Capítulo 3. El pacto de sangre. La noche en Nogales era un manto oscuro sobre calles polvorientas y bodegas cerradas. Alejandro se movía con cautela por la bodega principal del cártel, siguiendo órdenes de Iván. Su corazón latía con fuerza, no por miedo a los disparos, sino por la sensación creciente de estar atrapado en un mundo que no entendía del todo. Iván lo esperaba junto a una pila de cajas. Tenía una sonrisa nerviosa, la que usaba cuando las cosas no salían según lo planeado. Ale, hubo un problema en la última entrega, dijo, bajando la voz. Perdimos un paquete. Alejandro tragó saliva. ¿Qué paquete? ¿De qué estás hablando? No importa. Iván miró alrededor, nervioso. Solo. El jaguar no va a estar contento. Cuando llegaron al almacén principal, el jaguar ya los esperaba, rodeado de sus hombres. La mirada del líder era un filo que cortaba la piel. Iván cayó de rodillas inmediatamente. ¿Qué hiciste, idiota?, gruñó el jaguar, su voz reverberando en la bodega. Un error en mi operación no se perdona. Alejandro quiso intervenir,
pero sabía que cada palabra podía ser fatal. Sin embargo, cuando vio a Iván temblando, no pudo quedarse callado. «¡Ya basta!», gritó. «Si lo van a matar, mátenme a mí también». El jaguar se acercó lentamente, oliendo cada palabra como un depredador olfatea a su presa. «Tienes valor, chico», dijo con frialdad. «Eso me gusta, pero aquí el valor se paga con sangre». Con un gesto, un sicario sujetó la pierna de Alejandro mientras otro le marcaba la palma de la mano con un cuchillo, exigiendo su firma en un contrato sangriento, lealtad absoluta al cártel. Alejandro apretó los dientes y firmó. Cada gota que caía en el suelo era un recordatorio de que ya no había regreso. Mientras tanto, Camila Torres seguía avanzando con su investigación. Esa noche había logrado hablar con migrantes rescatados de un tráiler abandonado. Todos tenían historias similares: miedo, hambre y el nombre jaguar resonando en sus labios. «Si esto llega a los medios, alguien podría morir», le dijo uno de ellos, temblando. «Lo sé», respondió Camila. «Pero alguien tiene que hacerlo». La periodista sintió un escalofrío al ver la foto de un joven que reconoció en la bodega, Alejandro Ramírez. Su corazón se aceleró. Al día siguiente, Alejandro recibió un mensaje de Iván. «Ven al bar de siempre. Hay algo que debes ver». En el bar polvoriento, Alejandro encontró a Iván junto a un hombre encapuchado. Este último sostenía un sobre con fotos. Eran Camila y sus grabaciones. «Ella anda husmeando demasiado», susurró Iván. «Y tú estás demasiado involucrado». Alejandro sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. La tensión entre la lealtad familiar y la atracción por Camila se hacía insoportable. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Alejandro, con rabia contenida. «Por ahora, esperar. Pero recuerda, un paso en falso y todos pagamos», contestó Iván. Esa noche, Alejandro no durmió. Caminaba por el techo de su casa, mirando las luces parpadeantes de la frontera a lo lejos. Las sombras del desierto parecían moverse, como si él mismo fuera observado. Cerró los ojos y recordó las palabras del jaguar. «Tu madre depende de ti. No falles». Sabía que cada decisión que tomara podía significar vida o muerte, no solo para él, sino para todos los que amaba. Giro al final del capítulo, para capítulo 4. Mientras Alejandro miraba el horizonte, escuchó un leve clic detrás de él. Una figura apareció entre las sombras. Era Camila. «No sé si puedo confiar en ti», dijo ella, con voz firme, pero con un destello de esperanza en los ojos. «Pero necesitamos hablar». Esto establece el primer gran giro de la trama, el encuentro entre Alejandro y Camila, que cambiará el rumbo de la historia y pondrá en juego tanto el romance como el peligro. Capítulo 4. Sombras en la ciudad. La ciudad de Nogales parecía tranquila al caer la tarde, con las luces de las calles reflejándose en el pavimento polvoriento. Pero bajo esa calma aparente, Alejandro sentía el peso de cada decisión tomada. Su vida ya no le pertenecía. Estaba atrapado en un juego de sombras, donde cada movimiento podía ser fatal. Alejandro caminaba por un callejón cercano al taller, mirando de reojo a las ventanas iluminadas. Sabía que no podía confiar en nadie, pero cada vez que pensaba en Camila, un pequeño destello de esperanza iluminaba su mente. Primer encuentro cercano con Camila. Esa noche, el destino quiso que se cruzaran en un café del centro. Alejandro estaba sentado en una mesa apartada, tomando un café mientras revisaba papeles del taller. Camila, cámara colgada al hombro y libreta en mano, se acercó con cautela. «Tú eres Alejandro, ¿verdad?», dijo ella con voz firme. «¿Quién lo pregunta?», contestó Alejandro, mirando con desconfianza. «Alguien que quiere entender lo que pasa aquí. No te voy a hacer daño». Ella se sentó frente a él, midiendo cada palabra. Alejandro suspiró, viendo que no había escapatoria. «Está bien, pero no te acerques demasiado. Esto no es juego». «No lo creo», respondió Camila, sonriendo apenas. «Y parece que tampoco es un juego para ti». Entre sorbos de café y miradas fugaces, se fue construyendo una frágil confianza. Camila comenzó a comprender que Alejandro no era un criminal por elección, sino alguien atrapado por circunstancias fuera de su control. Iván y la decadencia moral. Mientras tanto, Iván se hundía más en la violencia y en la codicia. Su ambición crecía día a día y la preocupación por Alejandro se desvanecía frente al deseo de impresionar a el jaguar. «Alejandro, tenemos que mover la siguiente carga», dijo Iván, con una sonrisa fría. «Y esta vez no hay margen de error». «Iván, esto ya no es juego, estamos jugando con vidas», replicó Alejandro. «No me importa. Es el único idioma que el jaguar entiende», contestó Iván, girando para alejarse.
Alejandro comprendió que su primo ya no era el mismo. La lealtad familiar se transformaba lentamente en un conflicto de valores que él no podía ignorar. Camila investiga la ruta del cártel. Esa misma noche, Camila decidió dar un paso más en su investigación. Con su cámara y grabadora, se infiltró en una bodega cercana a las rutas de contrabando. Tomó fotos de vehículos, documentos y algunos rostros sospechosos, intentando pasar desapercibida. Cada clic de su cámara la hacía contener la respiración, consciente de que un error podía costarle la vida. «Tienes que tener cuidado», susurró una voz detrás de ella. Alejandro apareció entre las sombras, como un guardián silencioso. «¿Y tú, qué haces aquí?», preguntó él, sorprendido y nervioso. «Lo mismo que tú, supongo, buscando la verdad». Ella mostró su cámara. «Pero no puedo hacerlo sola». Sus manos se rozaron accidentalmente al revisar un documento en la bodega. Un instante breve, pero suficiente para encender una chispa de tensión y complicidad entre ellos. El jaguar planea su próximo movimiento. Mientras tanto, el jaguar, en su oficina oscura y fría, repasaba mapas y registros. Cada envío fallido era una pérdida para él, y su paciencia se agotaba. «La sangre nueva debe probarse», dijo con voz profunda. «Que los chicos se enfrenten a sus límites. Y si fallan, que paguen el precio». La mirada de Alejandro, aunque invisible para el jaguar, parecía sentir la amenaza incluso a kilómetros de distancia. La sombra del cártel se extendía cada vez más, y la línea entre lealtad y traición comenzaba a desdibujarse. Capítulo 5. La traición. La madrugada caía sobre Nogales como un manto gris y silencioso. Alejandro caminaba por la bodega principal del cártel, revisando los registros de las entregas, cuando notó algo extraño. Algunas cajas habían sido movidas sin autorización. Su intuición le gritaba que algo iba mal. «Iván, estas cajas», empezó, señalando los documentos. «Tranquilo, primo», interrumpió Iván con una sonrisa tensa. «Todo bajo control». Pero Alejandro no podía ignorar el presentimiento que lo oprimía. La noche anterior había escuchado rumores sobre un nuevo grupo en la ciudad que había estado siguiendo los movimientos del cártel. Marcos, la traición. Marcos, uno de los sicarios de confianza del jaguar, había estado trabajando en secreto para un cártel rival. Esa noche, mientras todos dormían, envió fotos y coordenadas de los envíos a sus contactos. «Esto será suficiente para que me den un lugar más alto», murmuró Marcos, mientras su teléfono vibraba con respuestas. Todo es cuestión de tiempo. Pero su traición no pasaría desapercibida por mucho tiempo. El jaguar, siempre atento a los movimientos de su organización, ya había notado inconsistencias. El enfrentamiento en la carretera. Esa tarde, Alejandro y Iván fueron enviados con un convoy hacia un punto fronterizo. Mientras avanzaban, escucharon ráfagas de disparos a lo lejos. «¿Qué demonios está pasando?», gritó Alejandro, sujetando el volante con fuerza. «Nos están atacando», respondió Iván. «Mantén la calma». El convoy se detuvo frente a un grupo de hombres armados que bloqueaban la carretera. Alejandro vio cómo algunos vehículos habían sido emboscados. El miedo y la adrenalina se mezclaban en su pecho. «Apresúrate», gritó Iván. «No podemos quedarnos aquí». Alejandro manejó con cuidado, esquivando obstáculos, mientras Iván intentaba distraer a los atacantes desde la ventana del camión. La tensión alcanzaba su punto máximo. Camila y la evidencia crucial. Mientras tanto, Camila había logrado infiltrarse en la oficina de uno de los contactos del cártel, recopilando pruebas de los envíos de armas y drogas, y tomando fotos de documentos importantes. «Esto es demasiado», susurró. «Si Alejandro lo ve, no lo creerá». En su camino de regreso, escuchó pasos detrás de ella. Se escondió entre cajas y respiró con cuidado. Sabía que cada error podía ser mortal. Alejandro atrapado entre lealtad y moral. Después del enfrentamiento en la carretera, Alejandro y Iván regresaron a la bodega. Alejandro estaba exhausto y furioso. «No puedo seguir así», exclamó. «Matan gente inocente y tú solo piensas en el jaguar y en tu poder». «Cállate», gritó Iván. «Esto es la vida real, primo. Aquí no hay inocentes». Alejandro comprendió que su primo había cruzado un límite moral irreversible. La lealtad familiar se enfrentaba a la ética, y Alejandro no podía ignorar la verdad que lo quemaba por dentro. Si quería salvar vidas, tenía que actuar con inteligencia, aunque eso significara desafiar a su propio primo. Capítulo 6. El precio de la verdad. El amanecer en Nogales iluminaba las calles polvorientas con tonos dorados, pero Alejandro no sentía paz.
Con los documentos del convoy en mano, volvió a leer el nombre que lo había dejado helado: Camila Torres. No puede ser, susurró, apretando las hojas con fuerza. ¿Qué hacía su nombre en la lista de transporte? Ese hallazgo lo atormentaba. Si Camila estaba en peligro, significaba que el jaguar ya la había marcado como objetivo. El encuentro con Camila. Alejandro buscó a Camila en el café donde solía reunirse. Ella lo esperaba, con su cámara colgada al hombro y un gesto de preocupación en el rostro. «Te ves peor que la última vez», dijo ella, intentando sonar ligera. «Camila, escúchame bien». Alejandro se inclinó hacia ella, bajando la voz. «Estás en peligro. Tu nombre está en los documentos del cártel. Están detrás de ti». Camila abrió los ojos con incredulidad, pero pronto comprendió que Alejandro hablaba en serio. «Entonces tengo que irme». «No. Si huyes, te encontrarán. Lo único que puedes hacer es quedarte cerca de mí». Ella lo miró en silencio, analizando cada gesto. Había miedo, sí, pero también una chispa de confianza. «De acuerdo», dijo finalmente. «Confiaré en ti, aunque no sé si debería». Iván y la sospecha. Esa noche, Iván notó la ausencia de su primo. Al entrar en el taller, lo encontró revisando los documentos de nuevo. «¿Qué escondes, Alejandro?», preguntó Iván, con una ceja arqueada. «Nada que te importe. No me mientas. Últimamente estás raro, y el jaguar no tolera dudas». Iván se acercó peligrosamente, pero Alejandro lo enfrentó con la mirada firme. «Lo único raro aquí eres tú, Iván. Te estás perdiendo en esta vida». Por un instante, el silencio se volvió insoportable. Iván se alejó, pero su mirada dejaba claro que ya no confiaba en su propio primo. La reunión con el jaguar. Días después, el jaguar convocó a Alejandro e Iván a su oficina. La sala estaba en penumbra, con un mapa enorme en la pared y una lámpara colgante iluminando apenas la mesa. «Tenemos una rata entre nosotros», dijo el jaguar, su voz grave llenando el espacio. «Y quiero saber quién es». El silencio se hizo espeso. Iván miró de reojo a Alejandro, y Alejandro apretó los puños. «Confío en ustedes dos», continuó el jaguar, sonriendo de forma inquietante. «Pero si alguien me traiciona, pagaré con su propia sangre». Alejandro tragó saliva. Sabía que el jaguar sospechaba, y que cualquier movimiento en falso lo condenaría. El segundo gran giro. Esa misma noche, Alejandro recibió un mensaje anónimo en su celular. «Sé lo que buscas. Nos vemos en el viejo almacén al norte de la ciudad. Ven solo». Decidió acudir, consciente del peligro. Cuando llegó, encontró a Camila esperándolo, con un sobre en la mano. «Esto lo obtuve de una fuente confiable», dijo ella, entregándole el sobre. «Pruebas de que alguien dentro del cártel está pasando información al enemigo». Alejandro abrió el sobre y su corazón se detuvo. Ahí estaban las fotos, Marcos, y también Iván, entregando coordenadas a un grupo rival. «No», susurró Alejandro. «No puede ser». Camila lo miró con seriedad. «Lo siento, Alejandro, pero tu primo ya eligió su camino». Capítulo 7. El clímax de la traición. El viejo almacén al norte de Nogales estaba rodeado por la penumbra de la noche. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo que se colaba por las grietas de las paredes oxidadas. Dentro, Alejandro sostenía el sobre con las pruebas en sus manos, aún incrédulo de lo que había descubierto. Iván, su propio primo, era la rata dentro del cártel. El sonido de pasos pesados rompió el silencio. De entre las sombras apareció Iván, acompañado de hombres encapuchados. La sonrisa fría en su rostro contrastaba con el temblor en las manos de Alejandro. «Primo», dijo Iván con un tono burlón. «Siempre tan ingenuo. ¿De verdad pensaste que podías jugar a ser héroe?». Camila retrocedió un paso, pero Alejandro la protegió, poniéndose frente a ella. «¿Qué hiciste, Iván? Estás entregando a tu propia gente». «No es traición», respondió Iván con rabia contenida. «Es supervivencia. El jaguar nunca nos iba a dar nuestro lugar. Yo lo tomé por mi cuenta». Los hombres encapuchados avanzaron, rodeándolos. Alejandro apretó los puños, sabiendo que estaba contra las cuerdas. La confrontación de sangre. Alejandro dio un paso al frente. «Te equivocaste, Iván. Lo único que lograste es condenarnos a todos». Iván lo miró con furia, pero detrás de sus ojos había un destello de duda. Camila observaba en silencio, entendiendo que ese momento no era solo un enfrentamiento entre criminales, era una batalla de familia, de sangre contra sangre. De repente, un fuerte estruendo retumbó en la bodega.
Las puertas metálicas se abrieron de golpe y aparecieron los hombres del jaguar, fuertemente organizados. La tensión se volvió insoportable, dos bandos enemigos en un mismo lugar, listos para destruirse. El jaguar, con paso firme, entró al almacén. «Ya basta de juegos», rugió. «Hoy sabremos quién es leal y quién no». El caos estalla. Los primeros golpes resonaron en la oscuridad. Los hombres de El Jaguar se lanzaron contra los rivales. El eco de los gritos y el estrépito de las peleas llenaron el almacén. Alejandro tomó la mano de Camila y la llevó a un rincón, intentando mantenerla a salvo. «Quédate conmigo», le gritó. «No me dejes, Alejandro», respondió ella, con la voz quebrada pero firme. Entre la confusión, Iván se abrió paso hasta ellos. «Dámela», dijo, apuntando a Camila con una mirada llena de desesperación. «Ella tiene pruebas que pueden destruirnos a todos». Alejandro se interpuso. «Tendrás que pasar sobre mí». Por un instante, los dos primos se quedaron frente a frente, respirando con dificultad, las sombras del almacén reflejando la tragedia de su vínculo roto. El dilema imposible. El jaguar observaba desde lo alto de una pasarela metálica, como un juez silencioso. «Quiero que lo resuelvan aquí y ahora», ordenó con voz atronadora. «Solo uno de ustedes merece seguir conmigo». La sala entera se quedó en silencio. Alejandro miró a Iván, y por primera vez vio no al enemigo, sino al niño con el que había crecido, el primo con quien compartió sueños y juegos en la infancia. Pero ese niño ya no existía. Iván levantó la barbilla, decidido. El jaguar tiene razón. Esto solo termina con uno de pie. Camila tomó la mano de Alejandro. «No lo hagas. No puedes perderte en su juego». Alejandro cerró los ojos un instante, luchando contra su propia ira, entre la familia y la verdad. El giro final del capítulo. De repente, sirenas se escucharon a lo lejos. El estruendo de motores y el eco de altavoces llenaron el aire. «Policía Federal. Nadie se mueva». El jaguar maldijo en voz baja, mientras sus hombres se reorganizaban. Iván miró a Alejandro con desesperación, y Camila entendió de inmediato. Alguien había filtrado la ubicación. «Esto no acaba aquí», gritó Iván, antes de perderse entre la confusión. Alejandro abrazó a Camila, protegiéndola mientras las luces rojas y azules iluminaban el interior del almacén. Capítulo 8. El amanecer en la frontera. La madrugada caía sobre Nogales. El almacén aún vibraba con el eco de las sirenas y los pasos apresurados. La Policía Federal había tomado el lugar, pero en el corazón de Alejandro la verdadera batalla apenas comenzaba. Entre la confusión, Iván había desaparecido como sombra. El jaguar, sin embargo, permanecía firme, rodeado de un puñado de hombres leales que no habían caído ni huido. Sus ojos ardían de furia mientras señalaba directamente a Alejandro. «Eres un estorbo, muchacho. Y los estorbos se eliminan». Alejandro respiró hondo, sosteniendo la mano de Camila. «No más, jaguar. Tus días de reinar en la frontera terminaron». El enfrentamiento final. El jaguar bajó de la pasarela metálica con pasos lentos y calculados, como un depredador seguro de su presa. El resto del lugar quedó en un silencio extraño, roto apenas por los destellos azules y rojos que iluminaban las paredes. Camila susurró al oído de Alejandro. «Si lo enfrentas ahora, no habrá marcha atrás». Él asintió, sabiendo que no había otra salida. Nunca la hubo. Los dos hombres se encontraron en el centro del almacén, rodeados por la tensión de un destino inevitable. «¿Sabes cuál es tu error?», dijo el jaguar con una sonrisa oscura. «Creer que el amor te puede salvar». «¿Y sabes cuál es el tuyo?», replicó Alejandro, mirándolo a los ojos. «Pensar que el miedo es eterno». El rugido de la traición. Justo cuando estaban por enfrentarse, una voz surgió desde la penumbra. «Basta». Era Iván. Apareció con el rostro desencajado, respirando con dificultad. Llevaba un maletín en la mano, el mismo que contenía documentos, rutas y pruebas de años de operaciones del cártel. «Esto termina hoy», gritó. «Ni tú, jaguar, ni tú, Alejandro, entienden. Yo soy el que tiene el verdadero poder». Alejandro lo miró con un nudo en la garganta. «Primo, ¿qué hiciste?». «Lo que ustedes nunca pudieron, asegurar mi futuro». El jaguar lo observaba con desprecio. «Eres peor que ellos. Un traidor sin honor». Iván abrió el maletín, mostrando los papeles. Pero antes de dar un paso, el sonido de helicópteros llenó el cielo. Reflectores iluminaron el techo del almacén. La frontera entera estaba bajo el ojo de las autoridades. El sacrificio.
Los hombres de El Jaguar comenzaron a retroceder. La Federal avanzaba con fuerza, cercando el lugar. Fue entonces cuando Iván, desesperado, intentó escapar por una puerta lateral. Alejandro lo alcanzó, sujetándolo del brazo. «No, Iván, esto no es el camino. Suéltame», rugió Iván, con lágrimas de rabia. «Prefiero morir libre que vivir encadenado». En medio del forcejeo, el jaguar intentó aprovechar para huir, pero Camila, armándose de valor, tomó el maletín caído y lo levantó frente a los federales que entraban. «Aquí están las pruebas. Todo lo que necesitan». El jaguar fue reducido entre gritos y resistencia. El rugido del líder, lleno de odio, retumbó hasta el último rincón. «Esto no acaba. Siempre habrá otro jaguar». La despedida. En el caos, Alejandro logró sujetar a Iván, pero su primo, quebrado por la desesperación, lo miró con un dolor infinito. «Nunca fuimos iguales. Primo, tú tenías esperanza. Yo solo tenía hambre». Y con un último movimiento, se liberó, perdiéndose entre la multitud y la oscuridad, dejando atrás únicamente el eco de su traición. Alejandro lo buscó entre las luces y sirenas, pero Iván desapareció como un fantasma. Camila lo tomó de la mano. «Ya basta. Ganaste, sobrevivimos». Alejandro la abrazó con fuerza, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un aire de libertad. El amanecer en la frontera. Horas después, con el sol naciendo sobre la línea divisoria, Alejandro y Camila miraban hacia el horizonte. El desierto, antes árido y hostil, parecía ahora un camino abierto hacia un nuevo destino. «¿Y ahora qué?», preguntó ella, con voz suave. «Ahora», dijo Alejandro, entre cansado y esperanzado, «reconstruimos lo que la oscuridad nos arrebató». El eco de las sirenas ya quedaba atrás. El silencio del amanecer se imponía. Las sombras de la frontera habían caído, pero sus cicatrices siempre permanecerían. Destellos epílogo breve. Alejandro y Camila cruzaron a un futuro incierto, llevando consigo la memoria de todo lo que perdieron y la fuerza de lo que aún podían construir. El jaguar estaba en manos de la justicia. Iván seguía libre, convertido en un fantasma que algún día volvería. Pero por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. Fin.